¿Quién tenía más dinero, John D. Rockefeller o Genghis Khan? Es una pregunta simple con una respuesta muy difícil. Este ranking de las personas más ricas de todos los tiempos se basa en horas de entrevistas con economistas e historiadores académicos. Pero por ahora, baste decir que el siguiente es un intento riguroso pero muy discutible de enumerar las figuras históricas más ricas en orden de influencia económica. Número 10. Genghis Khan. Genghis Khan es, sin duda, uno de los líderes militares más exitosos de todos los tiempos. Como líder del imperio mongol, que en su apogeo se extendía desde China hasta Europa, controlaba el imperio contiguo más grande de la historia. Sin embargo, a pesar de su gran poder, los eruditos dicen que Genghis nunca atesoró su riqueza. Por el contrario, la generosidad del Khan fue clave para su influencia. Una de las bases de su éxito es compartir el botín con sus soldados y otros comandantes, dice Morris Rosavi, un distinguido profesor de historia en el Queen's College. Jack Weatherford, escritor e historiador, explica que a los soldados mongoles, a diferencia de muchos ejércitos premodernos, se les prohibía tomar botín personal. Después de conquistar un área, los empleados oficiales inventariaban cada artículo tomado y luego lo distribuían entre los militares y sus familias. Genghis aún así recibía una parte del botín, pero eso difícilmente lo hizo rico. No construyó ningún palacio para él o su familia, ni templo, ni tumba, ni siquiera una casa, dice Weatherford. Nació en un jer de lana, yurta, y murió en un jer de lana. Al morir, lo envolvieron en fieltro, como cualquier persona común, y luego lo enterraron. Número 9. Elon Musk. Como la persona viva más rica, la riqueza de Elon Musk es sorprendentemente fácil de determinar. A partir de este año, Forbes estima que el patrimonio neto del propietario de Tesla y Twitter es de 219 mil millones de dólares. Eso es casi 50 mil millones más que el propietario de Amazon, Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo. Número 8. Alan Rufus, Alan el Rojo. Sobrino de Guillermo el Conquistador, Rufus se unió a su tío en la conquista normanda. Murió con 11.000 libras, cantidad que dicen que equivalía al 7% del PIB de Inglaterra en ese momento. Eso equivaldría a 220 mil millones de dólares en 2022. Número 7. John D. Rockefeller. Rockefeller comenzó a invertir en la industria del petróleo en 1863 y en 1880 su compañía Standard Oil controlaba el 90% de la producción de petróleo estadounidense. Según su obituario del New York Times, Rockefeller fue valorado en alrededor de 1.500 millones de dólares según una declaración de impuestos federal sobre la renta de 1918 y estimaciones de su fortuna general, el equivalente a casi el 2% de la producción económica de Estados Unidos. La misma participación económica en 2014 equivaldría a 341 mil millones de dólares. Número 6. Andrew Carnegie. Rockefeller recibe toda la prensa, pero Andrew Carnegie puede ser el estadounidense más rico de todos los tiempos. El inmigrante escocés vendió su empresa, US Steel, a JP Morgan por 480 millones de dólares en 1901. Esa suma equivale a poco más del 2,1% del PIB de EU en ese momento, lo que le da a Carnegie un poder económico equivalente a 400 mil millones de dólares en 2022. Número 5. Joseph Stalin. Stalin es una figura poco común en la historia económica moderna, un dictador con poder absoluto que también controlaba una de las economías más grandes del mundo. Si bien es virtualmente imposible separar la riqueza de Stalin de la riqueza de la Unión Soviética, su combinación única de poder económico y control total de la URSS llevó a varios economistas a nominarlo como una de las personas más ricas de todos los tiempos. Puedes ver fácilmente su lógica. Los datos de la OCDE muestran que en 1950, 3 años antes de la muerte de Stalin, la URSS representaba aproximadamente el 9,5% de la producción económica mundial. A partir de 2022, ese nivel de producción equivaldría a casi 8.5 billones de dólares. Si bien ese dinero no pertenecía directamente a Stalin, tenía la capacidad de aprovechar el poder económico soviético por cualquier razón que eligiera. Tenía un poder enorme, y a través de su poder podía tener todo lo que quisiera. De hecho,
controlaba 1/6 de la superficie terrestre del planeta sin controles ni equilibrios. ¿Eso hace que Stalin sea rico en el sentido tradicional? No estemos tan seguros. ¿Estaba entre los hombres más ricos? Estirando la definición de riqueza, es posible, pero no era su riqueza. Él controlaba la riqueza del país. Aún así, es difícil no incluir a Stalin en una lista de las personas económicamente más poderosas de la historia. Su riqueza puede ser incierta, pero no hay duda de que la influencia económica personal del primer ministro no tiene rival en la historia reciente. Número 4. Akbar I. Akbar, el mayor emperador de la dinastía moghul de la India, controlaba un imperio que representaba alrededor de 1/4 de la producción económica mundial. Se ha especulado que el PIB per cápita de la India bajo Akbar era comparable al de la Inglaterra isabelina, pero con una clase dominante cuyo estilo de vida extravagante superaba al de la sociedad europea. Esa afirmación de que la élite de la India era más rica que sus contrapartes occidentales está respaldada por estudios y datos que muestran que la dinastía moghul fue uno de los imperios más efectivos de todos los tiempos para extraer riqueza de la población. Número 3. Emperador Senzong. La dinastía Song de China, 960-1279, fue uno de los imperios económicamente más poderosos de todos los tiempos. Según algunos estudios, la nación representó entre el 25 y el 30% de la producción económica mundial durante su apogeo. La riqueza del imperio provino tanto de sus innovaciones tecnológicas como de su extrema habilidad en la recaudación de impuestos, que según algunos profesores de historia estuvo cientos de años por delante de los gobiernos europeos. Esos mismos profesores señalan también que el gobierno de la dinastía Song estaba muy centralizado, lo que significa que el emperador tenía un enorme control sobre la economía. Número 2. César Augusto. César Augusto no solo estaba a cargo de un imperio que representaba del 25 al 30% de la producción económica mundial, sino que, según el profesor de historia de Stanford Ian Morris, en un momento tuvo una riqueza personal equivalente a 1/5 de la economía de su imperio. Esa fortuna equivaldría a unos $5 billones en 2022. Durante un tiempo, añade Morris, Augusto poseía personalmente todo Egipto. Eso es difícil de superar. Número 1. Mansa Musa. Mansa Musa, el rey de Tombuctú, a menudo se menciona como la persona más rica de la historia. Según el profesor de historia de Ferencz College, Richard Smith, el reino de África Occidental de Musa era probablemente el mayor productor de oro del mundo en un momento en que el oro tenía una demanda especialmente alta. ¿Qué tan rico era Musa? Realmente no hay forma de poner un número exacto en su riqueza. Los registros son escasos, si es que existen, y las fuentes contemporáneas describen las riquezas del rey en términos que son imposibles para la época. Algunas historias de su famoso peregrinaje a la Meca, durante el cual los gastos de Musa fueron tan generosos que provocaron una crisis monetaria en Egipto, mencionan docenas de camellos, cada uno con cientos de libras de oro. Otros dijeron que el ejército de Musa constaba de 200.000 hombres, incluidos 40.000 arqueros, números de tropas que incluso las superpotencias modernas tendrían dificultades para llevar al campo. Pero quedar atrapado en la riqueza exacta del rey es perder el punto. Como explica Rudolf Ware, profesor asociado de historia en la Universidad de Michigan, las riquezas de Musa eran tan inmensas que a la gente le costaba describirlas. Este es el tipo más rico que nadie haya visto, ese es el punto, dice Ware. Están tratando de encontrar palabras para explicar eso. Hay imágenes de él sosteniendo un cetro de oro sobre un trono de oro sosteniendo una copa de oro con una corona de oro sobre su cabeza. Imagina tanto oro como crees que un ser humano podría poseer y duplícalo, eso es lo que todos los relatos intentan comunicar. Cuando nadie puede siquiera comprender tu riqueza, eso significa que eres bastante rico. ¿A quién incluirías en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darme un like, suscríbete y activa las notificaciones. Subo contenido muy interesante regularmente y así podrás estar al tanto de hechos históricos poco conocidos. También puedes comentar los videos y compartirlos. Muchas gracias y hasta pronto.